Acción de Liberación Intellectual. El patrón ya no El nombre del abismo es el título que el historiador Mark Turner dedica al estudio y crítica de la historiografía peruana. Turner relaciona el concepto del abismo de la historia de Basadre a las circunstancias narradas por el Inca Garcilaso sobre el supuesto malentendido entre lo que dijo un poblador nativo de un río del norte del Perú y lo que le entendieron los conquistadores españoles, hecho que dio lugar al nombre que actualmente define estos territorios, es decir, al nombre del Perú. Comenta Turner textualmente que, si es verdad o no, no es importante. Lo importante es que Garcilaso describe perfectamente un problema lingüístico y un problema filosófico que está en la base de la historiografía. El presente espacio radiofónico, que con estas palabras se inaugura, considera que, a las áreas de conocimiento señaladas por Turner, habría que agregar a todo intento de estudio del sonido en el Perú, ya que es en lo sonoro en donde se materializó y se hizo físico el mencionado abismo. Mencionamos ahora la nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, que dado su carácter paradigmático para la historia del Perú, pero además por su absoluta predominancia visual, tanto en el lenguaje escrito como en los dominios gráficos del dibujo, se presenta como un caso paradójicamente ejemplar para nuestro propósito sonoro. Para este espacio radiofónico, la presencia del sonido en la obra de Guamán Poma no solo se evidencia en los testimonios de prácticas sonoras que recogió, sino también tácitamente en la tradición oral subyacente que hizo posible su obra, recurriendo entonces a la escritura y al dibujo por ser sus únicas posibilidades de registro en aquel momento. No en la materialización, pero sí en el proceso que condujo a la misma, el sonido estuvo presente, y por tanto, el oído del cronista se convierte en instrumento fundamental para la elaboración de la historia. Entonces, es ese rol del sonido como testigo y hacedor de la historia en primera línea lo que pretende explorar este espacio de manera puramente sonora. Y esa preponderancia y centralidad de lo sonoro la encontramos de manera destacada en la sonificación, con S, disciplina que emplea al sonido como medio para comunicar e interpretar información, y que cada vez es más usada para hacer audible lo que tradicionalmente ha sido patrimonio de lo visual. Por ejemplo, las fluctuaciones de todas las variables de la astrofísica, como la amplitud, frecuencia, magnitud, espectros, etc., de diversos fenómenos del espacio exterior. Por eso, lo que nos viene acompañando ahora y en toda esta presentación es justamente una sonificación con S, en este caso del Sol y la actividad de sus fulguraciones en una banda de radio concreta. Hay que decir que este no es un espacio de historia de la música ni del arte sonoro peruanos, y que tampoco pretende hacer historia, antropología o sociología del sonido en el Perú, sino únicamente acercarse y gravitar siempre en torno a las fuentes y testimonios sonoros, ya que son los documentos que permiten la elaboración de posibles recorridos por las ideas y los sucesos en el Perú a través de los sonidos. Pero este espacio pretende referirse al sonido en su noción más plural posible, y así también al sentido en que esta palabra es explícitamente deudora del pluralismo sonoro, practicado por el compositor alemán Bernd Alois Zimmermann en su monumental Requiem para un joven poeta. Muy alejado de la poderosa expresividad y del alto vuelo de dicha creación, la intención de este programa es simplemente recoger ese espíritu plural y de interés por todas las fuentes sonoras en la conciencia de la indudable fuerza testimonial que poseen, y en ese espíritu realizar un espacio radiofónico aplicado al Perú. Y quizá, en esa específica condición,
se encuentre cierta particularidad de este programa, salvo desconocimiento de otros intentos en la misma línea que quizá ya existan. Volvemos ahora al nombre del abismo con el que se abrió esta presentación, concepto que ya entrando al tema de esta emisión en particular, adquiere también otra dimensión, que ha sido recogida del titular con el que hace pocas semanas un conocido medio de prensa peruano anunció a los dos posibles ganadores de la primera vuelta del actual proceso electoral, hecho que finalmente se consumó y actualmente vivimos. Una atracción por el abismo, que viéndolo bien, independientemente del impredecible futuro y guardando las diferencias con el pasado, en esencia no es nueva si nos remontamos a la historia de nuestros procesos electorales. Hay que señalar que, en el mismo espíritu de lo comentado anteriormente, este programa no pretende tampoco hacer propaganda ni apología de ninguna de las fuerzas o tendencias políticas que existieron o que existen actualmente. Finalmente, agradezco a quienes están escuchando este programa. Mi nombre es Luis Roncagliolo y sin más preámbulo nos precipitamos directamente al abismo del abismo. Yo a veces pienso, Víctor Raúl, perdone que se lo plantee francamente, que usted que comienza a hacer política en el gobierno de Leguía, antes que nada, ¿cuál es su opinión sobre Leguía? Muy buena opinión. ¿Usted lo catalogaría como uno de los grandes personajes de este siglo de Perú? Sí, como el mejor presidente civil de este siglo. Yo le recordaba a Leguía, porque usted que comienza a hacer política con el régimen de Leguía, oponiéndose en 1923 en las jornadas de mayo contra su gobierno, que muy joven es candidato a la presidencia en 1931, a veces me da la impresión que usted se representa la historia peruana. Estamos escuchando un fragmento de la que se conoce como la última entrevista que se le hiciera a Víctor Raúl Haya de la Torre. Fue realizada por Alfredo Barrenechea para el programa Contacto Directo de América Televisión en mayo de 1978, en el contexto de las elecciones para la Asamblea Constituyente a realizarse el siguiente mes. De otros partidos en la historia peruana, otros movimientos y otras personalidades, y que usted no ha sabido o no ha querido acomodarse a esta realidad. ¿Le parece injusto este Empezamos con Haya remitiéndose a tiempos de Leguía por varias razones. Primero, porque la irrupción de las demandas antioligárquicas del APRA y también del Partido Socialista Peruano, luego denominado Partido Comunista Peruano, durante el gobierno de Leguía, marcan de alguna manera una nueva era en la política peruana. Luego, porque tras el golpe de Estado del general Sánchez Cerro en 1930, derrocando a Leguía, en 1931 se realiza una reforma electoral que también marca un nuevo capítulo en la historia de las elecciones en el Perú. Se crea por primera vez una institución electoral autónoma, que es el Jurado Nacional de Elecciones. También porque en este nuevo escenario se realizan las elecciones de 1931, ganadas por el mismo Sánchez Cerro, quedando en segundo lugar el APRA con Haya de la Torre. Al no aceptar el resultado electoral, el país se sume en una tremenda polarización que lo lleva casi a la guerra civil, que tiene como punto más álgido la revolución de Trujillo en 1932, con la muerte de aproximadamente 6.000 personas. De igual manera, porque como vemos, el protagonismo y el empuje que ya para entonces tenía el APRA hace que la nueva constitución emitida en 1933 excluya a ese partido y al Partido Comunista de la participación política, so pretexto de ser organizaciones internacionales. Y finalmente, porque, como es evidente, un recorrido sonoro por la historia de las elecciones en el Perú difícilmente podría empezar en el siglo XIX, dada la ausencia de registros sonoros. Pero incluso porque esa ausencia se extiende también a las primeras décadas del siglo XX, o porque en el caso de existir grabaciones, son sin duda de difícil acceso y reproducción. ¿Reconocido como el partido más importante de la vida peruana? Sí, pero todo eso es a primo. Nosotros necesitamos continuar la modelación del partido.
En eso pienso yo seriamente, porque eso... Este programa se basa principalmente en fuentes a las que ha sido posible acceder a través de Internet. Existe un registro breve que aparentemente contiene la voz del general Sánchez Cerro, pero que es sumamente confuso. Así que seguidamente escucharemos al general Óscar Benavides, a quien luego del asesinato de Sánchez Cerro en 1931 se le encomendó la presidencia hasta las elecciones de 1936, ganadas por Luis Antonio Eguiguren. Dado que Eguiguren recibió el apoyo del APRA, el Congreso de la República invalida la elección y extiende el mandato de Benavides hasta 1939. Justamente escucharemos ahora el fragmento de un mensaje del presidente Benavides desde el hemiciclo del Congreso en 1938. Durante el siglo XIX, la lucha por la independencia fue seguida de la lucha por la igualdad y por el imperio interno de cada soberanía. Ya estábamos emancipados y habíamos hecho surgir en el horizonte de la historia un grupo de naciones decididas a ser libres. Pero las viejas potencias europeas se resistían a considerarnos como sus iguales y pretendían limitar en cada uno de nuestros países el ejercicio de una jurisdicción mediante la afirmación de privilegios que no hubieran sostenido ni aceptado en sus recíprocas relaciones. A veces he pensado que la experiencia de 1945 a 1948 fue una oportunidad preciosa que por una u otra razón se desperdició en la historia del Perú. Yo quería hacer una pregunta también personal. Esa fue una reunión, fue un pacto que se celebró entre usted como representante del partido aprista y el general Benavides, que excluía naturalmente a ambos de la candidatura presidencial, ¿no es verdad? Cierto. Y los dos estas fueron unas reuniones que se hicieron en la casa de don Alberto Ulloa. Algunas reuniones. Y los dos precandidatos fueron don Rafael Belaúnde y el señor Bustamante. Retrospectivamente, ¿cree usted que hubiera sido mejor candidato don Rafael Belaúnde? Sí, yo siempre he pensado eso y siempre prefería al doctor Belaúnde, pero desgraciadamente hubo una circunstancia de incomprensión o quizá de falta de explicación, no entiendo. Se atribuyen a este incidente a muchas otras causas, pero yo considero que evidentemente fue muy grave y quizá fatal para la realidad del país que Belaúnde no aceptara, el Belaúnde padre que no aceptara. Habría sido un buen presidente. Hay mucha... Tras oír la voz del general Benavides, escuchamos ahora otro fragmento de la entrevista de Alfredo Barrenechea a Víctor Raúl Haya de la Torre. Antes de entrar a 1945, hay que recordar que las elecciones de 1939 fueron ganadas por Manuel Prado. Para esos comicios participaron únicamente el propio Prado, representante de la coalición conservadora, y José Quesada Larrea, por el Frente Patriótico. El APRA y el Partido Comunista seguían proscritos por ley, por lo que no pudieron formar parte de la contienda. La Unión Revolucionaria tampoco, dado que su líder, Luis Flores, se encontraba desterrado. Prado, quien era fundador del Banco Popular y uno de los principales líderes económicos del país, contaba con la simpatía y el apoyo del gobierno de Benavides, y gana así por abrumadora mayoría, dejando una estela de fraude sobre estas elecciones que, si bien representan formalmente el retorno a la democracia, también son criticadas como un nuevo traspaso de poder entre militares y la oligarquía. El gobierno de Prado se desarrolla durante los años de la Segunda Guerra Mundial, circunstancia que se refleja en su discurso al dejar el cargo,
como podremos oír a continuación en un audio extraído de los noticiarios peruanos de la década de 1940, digitalizados por la Biblioteca Nacional del Perú. El doctor Prado expresa en uno de los párrafos de su discurso: que nos da derecho a afirmar que son también nuestros los triunfos que están logrando las fuerzas que encarnan el ideal de civilización. Hemos participado activa y eficazmente en las diversas reuniones internacionales convocadas para el planeamiento de la reorganización jurídica, cuyo esplendoroso porvenir formulo ardorosos votos con todo mi fervor cívico y con toda la devoción de mi amor por la paz. Bien, este audio corresponde a la ceremonia de transmisión de mando, en donde Prado cede el cargo a José Luis Bustamante Rivero, ganador de las elecciones de 1945. Las esperanzas democráticas que se vivían en todo el mundo tras la caída del fascismo contribuyeron a que no se impusiera la candidatura de un militar como el general Eloy Ureta por el partido Unión Revolucionaria, ni la de Benavides, quien inicialmente tentó la posibilidad de regresar al poder. En Arequipa se empezó a gestar un frente de fuerzas democráticas, que finalmente es aceptado por el propio Benavides y apoyado por el APRA y el Partido Comunista, agrupaciones que logran esquivar las restricciones que habían contra ellos, inscribiéndose bajo los nombres de Partido del Pueblo y Vanguardia Socialista respectivamente. Así, aglutinando a todas estas fuerzas políticas, se forma el Frente Democrático Nacional, coalición que lanza la candidatura de José Luis Bustamante Rivero. Uno de los impulsores del Frente Democrático fue el escritor José Gálvez Barrenechea, quien llega ahora al poder como primer vicepresidente y como senador. Su discurso en la transmisión de mando da cuenta de la alianza que conforma la nueva coalición política. Y complace desde este mismo momento anunciar a vos, ciudadano presidente, al país, al mundo, que contempla con interés esta etapa de nuestra historia, que como muestra de cooperación armoniosa, el Congreso de la República, en sus dos ramas de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, a iniciativa de la célula prista parlamentaria y del Frente Democrático Nacional, a la que se han adherido los representantes socialistas e independientes, acaba de derogar todas las leyes de emergencia y opresión que pesaban sobre la vida cívica del país y ha dado una ley de amnistía e indulto para los delitos de orden político, desbrozando así la senda por donde ha de marchar nuestra nueva democracia. El doctor José Gálvez. La población se sintió representada por esta coalición de fuerzas democráticas y populares, lo que se observó en el gran poder de convocatoria de unas multitudinarias manifestaciones públicas y en el masivo apoyo en las urnas. Este clima expectante y de esperanza, suscitado por el triunfo del Frente Democrático Nacional, se expresa muy bien en el ambiente de la ceremonia de transmisión de mando que seguiremos escuchando ahora, junto con las palabras del flamante presidente José Luis Bustamante Rivero. El doctor José Luis Bustamante Rivero, presidente electo por la gran mayoría ciudadana, ingresa al recinto del Congreso, siendo aclamado por la concurrencia. El doctor José Gálvez, presidente del Congreso, impone la banda presidencial al ciudadano doctor José Luis Bustamante Rivero, presidente constitucional de la República, en un ambiente de gran emoción patriótica. Instantes más tarde, ante la expectativa de la concurrencia y del país entero, el presidente constitucional de la República, doctor José Luis Bustamante Rivero, pronuncia una sentida oración patriótica expresando en uno de sus partes: Señor presidente del Congreso Nacional, me honra sobremanera recibir la insignia de mi investidura de un ciudadano como vos, cuya prestancia moral enaltece mejor que cualquier título
vuestro oficial parlamentario. Y lo venidero. Vosotros conocéis sobradamente este delicado mecanismo y estoy seguro de que el acierto de vuestros actos de legisladores ha de consagrar la solidez de vuestro prestigio. En aquello que le toca, el Poder Ejecutivo se propone secundar los propósitos del Congreso y observar para con él una política de alto y leal entendimiento. Marcan su huella inevitable las influencias de cada época y la voluntad de los hombres, pero actúan también en un mudo trabajo de misterio otras fuerzas ignotas e invisibles que traen sus raíces del pasado remoto o pertenecen a una esfera más alta que la simplemente humana y perecedera. Volvamos pues nuestros espíritus a esas fuerzas tutelares, esta hora solemne de emoción nacional, que la voz de nuestros muertos y los manes de nuestros libertadores señalen mi camino y que Dios, supremo gobernante del universo, me depare la inspiración magnánima y serena de su eterna sabiduría. Antes de poner el cúmplase a la ley de petróleo que acaba de expedir el Parlamento Nacional, después de detenido estudio y amplio debate, que hace honor al espíritu democrático del actual régimen. Como suele suceder, las esperanzas electorales a menudo se topan con la dura realidad del día a día en la política. Y tal vez el gobierno de Bustamante y Rivero sea uno de los ejemplos más claros de dicha situación en el Perú. Lo que escuchamos ahora es la voz del general Manuel Odría, cuyo levantamiento armado puso fin al gobierno de la coalición democrática del 45. La frágil democracia peruana, una vez más, no supo resistir al poder, y hay que decir también a la atracción por las botas y los fusiles. Y se puede decir esto porque no solo en los sectores acomodados, sino también en los más pobres y en la clase media, el golpe de Odría encontró respaldo bajo la idea de una necesaria restauración del orden a través de la fuerza. Las personas representativas de las actividades nacionales, el comercio, la banca. Lo que ocurrió fue consecuencia principal de una exacerbada y compleja crisis política, que para sintetizar, diremos que consistió en el acorralamiento del poder ejecutivo entre dos bandos que fueron la oligarquía y el APRA, que por uno y por otro lado petardeaban constantemente la gobernabilidad del país, ante un ejecutivo falto de respuesta, derivando la situación hacia una galopante crisis social y económica. Cambios de gabinete y una progresiva militarización de los mismos desembocaron en una ruptura del orden democrático y en el establecimiento de una dictadura. El APRA quedó nuevamente fuera de la ley. En 1950, la Junta Militar convoca a la que ha sido considerada como una de las elecciones más antidemocráticas de la historia peruana, en donde Odría logra presentarse como candidato único y obtener la figura de presidente constitucional, y con ello el disfraz para una dictadura que así pudo extenderse durante 6 años más, que era entonces el periodo de permanencia legal de los presidentes en el poder. Después de destituido, encarcelado y últimamente puesto en libertad, aquí vemos al expresidente Prado del Perú antes de que esa cadena de acontecimientos comenzara. Las cámaras recogen los momentos en que las fuerzas se despliegan para tomar las riendas del gobierno y restablecer el orden en Lima. La Junta Militar parece que se ha consolidado y empieza a ser reconocida sucesivamente por los gobiernos de diversos países. Lo que escuchábamos ahora es un fragmento de un noticiero español de 1962. Para entender la situación descrita, hay que remontarnos a 1956, año en el que Odría finalmente dejó el poder y en el que se celebraron elecciones presidenciales. En estos comicios
se hace evidente un incipiente proceso de renovación en la escena política, como consecuencia de un recambio generacional, pero también de los cambios sociales y las nuevas demandas de los sectores urbanos y las clases medias. Las banderas de cambio, tradicionalmente flameadas por el APRA como principal protagonista, empiezan ahora a ser elevadas por partidos como el Frente de Juventudes Democráticas, que en último momento logra inscribir a su candidato, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, exdiputado del gobierno de Bustamante. El sector más conservador en esta elección fue representado por el banquero Hernando de Lavalle, con el partido Unidad Nacional y Convivencia Democrática. Otro sector de la oligarquía lanzó la candidatura de otro banquero, el expresidente Manuel Prado, formando así el movimiento democrático pradista. El APRA, aún proscrito y en búsqueda de alianzas, pacta con los pradistas y es así como la balanza electoral termina inclinándose para dar el triunfo a Prado. Se inicia lo que se conoce como la convivencia, periodo en donde, a consecuencia de este pacto, el aprismo deja de ser perseguido. Sin embargo, esto generaría una ruptura al interior del partido y así el surgimiento del APRA rebelde, del que se derivaría el movimiento de izquierda revolucionaria o MIR, que participaría en las guerrillas de la siguiente década. Estos comicios son bien conocidos por haber marcado un hito al permitir por primera vez la participación electoral de las mujeres. Sus impresiones sobre el presente sufragio. Magníficas impresiones. Por lo que he visto, hay un espléndido orden en todas partes y una gran voluntad de la ciudadanía de ejercer su derecho a sufragio. Señora de la Torre, ¿en qué departamentos conjetura usted que tendrá su partido una gran mayoría? Bueno, permítame usted, yo sobre pronósticos electorales no hago ninguno, me atengo a los resultados. Volvemos ahora sí a 1962 y lo que acabamos de escuchar es un fragmento de una breve entrevista a Aya de la Torre el 10 de junio, día establecido democráticamente para las elecciones presidenciales. Como se puede notar, la principal novedad de estos comicios fue la participación directa del APRA y su líder histórico, luego de 31 años. Se presentó también la Unión Odriguista, lanzando la candidatura de su fundador Manuel Odría. Por otro lado, el Frente de Juventudes Democráticas se había convertido en Acción Popular y presentó a la cada vez más sólida candidatura de Fernando Belaúnde. Los resultados iniciales fueron extremadamente apretados, lo que dio lugar a una serie de especulaciones y declaraciones por cada uno de los candidatos y los sectores de la prensa que los apoyaban, proclamándose cada uno como ganador. El resultado final del Jurado Nacional de Elecciones arrojó un empate técnico entre Aya de la Torre en primer lugar y luego muy de cerca Fernando Belaúnde, quedando un poco más alejado Odría. Ningún candidato superó el tercio electoral, por lo que legalmente el Congreso tendría que elegir entre estos tres. Se le informó a Aya que de ser finalmente elegido presidente, las Fuerzas Armadas darían un golpe de Estado, por lo que intentó vanamente una alianza con Belaúnde, y finalmente pactó con Odría. Habiendo ya pasado 3 días, las Fuerzas Armadas resolvieron el asunto dando un golpe de Estado e instaurando una junta militar liderada por el general Ricardo Pérez Godoy, lo que explica el noticiario español que oímos hace unos minutos. La junta anunció que su objetivo era convocar nuevas elecciones al año siguiente. Una de las características saltantes de estos comicios fue la presencia novedosa de una amplia cobertura televisiva. En un esfuerzo que se vio ampliamente justificado y que del que se cumplieron todos los pronósticos que Índice SU había realizado, resulta sumamente honroso en este momento en la casa del arquitecto Belaúnde Terry, luego de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones le ha hecho entrega de su credencial, se lo acredita como presidente electo del Perú, llevar a ustedes, amigos televidentes, a través de nuestros micrófonos y de nuestras cámaras, las palabras del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, presidente electo del Perú. Arquitecto. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Martínez Morosini. Es con profunda emoción que me dirijo a mis compatriotas en esta oportunidad en que recibo la credencial como presidente electo del Perú. Era una entrevista realizada por Humberto Martínez Morosini a Fernando Belaúnde poco después de haber sido finalmente electo presidente en 1963. Como se mencionó antes, la presencia de la televisión fue cada vez más notoria en las elecciones peruanas.
Durante las siguientes décadas del siglo XX, Martínez Morosini se convertiría en casi un ícono de los medios de comunicación en los eventos nacionales más importantes. A continuación escucharemos al propio Martínez Morosini comentando los resultados electorales de 1963, pero desde una transmisión realizada posteriormente en 1985. Llegamos a las elecciones generales de 1963, convocadas por el gobierno militar de entonces. Aquí Acción Popular llegó por primera vez al poder con Fernando Belaúnde Terry a la cabeza tras alcanzar el 39.05% de los votos. El partido aprista quedó segundo con el 34.36%. La Unión Nacional Odrioísta le siguió con el 25.52% y la UPP con el 1.6%. Los votos nulos y blancos llegaron al 6.75% y los ciudadanos inscritos en el registro electoral fueron 2.070.718. Hay que decir que Acción Popular llega al poder formando un frente con la democracia cristiana. Como consecuencia de esta victoria, la coalición entre el APRA y la Unión Odrioísta, anunciada ya en el año anterior, termina por concretarse. Y el partido aprista termina también por convertirse ahora en una fuerza reaccionaria. Desde el legislativo, la coalición formará una dura oposición, llegando muchas veces a límites obstruccionistas, generándose poco a poco una crisis política. En 1963 se llevaron también a cabo elecciones municipales, meses después. A continuación escucharemos las indicaciones para el sufragio emitidas por los medios de comunicación, que dada la cercanía debieron ser muy similares a las de las elecciones presidenciales. Pero es posible que ahora el local donde esté su mesa haya cambiado. Por esto se recomienda buscar con anticipación la ubicación de la mesa que le corresponde. En carteles que se colocarán en lugares visibles, usted encontrará esta información de acuerdo a la numeración indicada en su libreta electoral. El día de las elecciones, cuando le toque su turno, usted se presentará a la mesa de sufragio llevando su libreta en la mano y la entregará al presidente de la mesa. Verificada su identidad, el presidente de la mesa entregará a usted una cédula sellada y firmada por el presidente y los personeros que lo deseen, además un bolígrafo y una estampilla engomada. Con estos elementos usted se dirigirá a la cámara secreta. Anotado el número o números en sus cuadros, doble usted la cédula de sufragio y ciérrela con la estampilla engomada que le entregaron en la mesa. De regreso a la mesa de sufragio, entregue su cédula al presidente de la mesa, quien la examinará rápida y exteriormente, y la devolverá al ciudadano, quien con sus propias manos la introducirá en el ánfora. Ninguna otra persona debe tocar la cédula de sufragio que contiene su voto. Luego usted pasará a firmar la lista de electores. Dejará su huella digital en la misma lista. Y mojará el dedo que le indique el presidente en la tinta indeleble. Finalmente, usted recabará del presidente de la mesa su libreta electoral ya sellada y firmada por él, comprobando que usted ha cumplido con su deber cívico. Ahora por fin escucharemos música, esta vez relacionada a las dos fuerzas políticas que obtuvieron mayor votación en las elecciones presidenciales del 63. Pero antes hay que señalar la gran importancia que actualmente tienen iniciativas independientes como el blog y canal de YouTube asociado denominado Vinilos Peruanos. Sin la labor de estos héroes culturales, en muchos casos anónimos, la realización de un programa como este hubiera sido muy difícil, sobre todo para el caso de las fuentes discográficas. Ahora sí, escucharemos primero la famosa Marsellesa aprista, que es una adaptación del himno de Francia realizada por Arturo Sabroso. La fuente de Vinilos Peruanos data esta grabación aproximadamente en 1963 y menciona que corresponde al vinilo más antiguo publicado por el Partido Aprista Peruano. Hay que acotar que estas adaptaciones de la Marsellesa fueron muy comunes y replicadas entre las fuerzas de orientación socialista en todo el mundo, habiendo casos conocidos en Chile, en Rusia, Suecia, Alemania, Finlandia, Japón, entre otros países.
ya pujante y triunfal, que dará a los que luchen mañana digno ejemplo de acción contra el mal. Pero nos abrazar la nueva religión, la alianza popular. Ahora escucharemos la marcha de acción popular titulada En Buenas Manos, cuyo autor figura como derechos reservados. Según la información de Vinilos Peruanos, corresponde a un disco de propaganda realizado para celebrar el triunfo del partido en las elecciones de 1963. En el Perú, la juventud tiene a su líder que es Fernando Belaúnde. Hay lealtad, sinceridad, por eso es que con ningún otro se confunde. Para vivir en paz social hay intereses que van a naufragar, pero el Perú es nuestro ideal, en buenas manos ya quedó. Pero el Perú que es nuestro ideal, en buenas manos ya quedó. En el Perú, la juventud tiene a su líder que es Fernando Belaúnde. Hay lealtad, sinceridad, por eso es que con ningún otro se confunde. Para vivir en paz social hay intereses que van a naufragar, pero el Perú que es nuestro ideal, en buenas manos ya quedó. Pero el Perú que es nuestro ideal, en buenas manos ya quedó. Hace más de 50 años que, como una dolorosa herida, el problema de la Vera y Pariñas ha constituido... Se han movido ambiciones para detener el régimen constitucional que presido. No puedo decir más porque me lo impide una elemental cortesía para con la Argentina y para con su gobierno revolucionario, enarbolando la bandera de la nueva emancipación, ahora y siempre pone en labios de cada peruano. Se interrumpe así nuevamente la historia de las elecciones en el Perú, con los hechos bastante conocidos del golpe de Estado de la Junta Militar presidida por el general Juan Velasco Alvarado en 1968, forzando así la salida del presidente Belaúnde hacia el exilio en Argentina. Proclamando con altiva sonoridad, para que se escuche
en todos los continentes que la soberanía del Estado peruano no es, desde este momento, un mero enunciado. Lo que escuchamos ahora son las palabras que dio el general Velasco el 9 de octubre de 1968, con motivo de la toma de La Brea y Pariñas, que siguiendo la cronología del libro Velasco, La voz de la revolución, debió ser su primer discurso a la nación, o al menos el primer discurso importante. Que la Fuerza Armada ha depuesto en cumplimiento de la misión de cautelar los derechos de la República. Últimamente hay cierto consenso en señalar la decisión de este grupo de militares como una manera de adelantarse a un proceso inminente en el Perú, que era la presencia cada vez mayor de organizaciones de orientación marxista y el posible estallido de una revuelta de consecuencias imprevisibles dadas las irresueltas y agudas tensiones sociales del momento. Al año siguiente se debía realizar las elecciones y lo más probable era que se impusiera un resultado favorable a una de las opciones más conservadoras, sea el APRA en su nueva versión mucho menos reformista o algún partido de derecha. Está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. No entraremos en detalles sobre el gobierno de Velasco, dado que este programa se encuentra dedicado a los procesos electorales. Así que nos enfocaremos ahora en el contexto que hizo posible el regreso de los comicios en el Perú. El soporte a las reformas del gobierno de Velasco sufre un duro revés con la crisis internacional del petróleo en 1973. Rápidamente empieza a generalizarse un panorama de crisis económica que derivaría en crisis social aguda. Los sindicatos, alentados ampliamente por el gobierno, empiezan a endurecer sus luchas sociales. Y tenemos que aclarar que nuestro problema es netamente económico, institucional. Efectivamente, es una cuestión interna de la institución de nosotros, que esperamos se solucione de la mejor manera. Es todo. La huelga policial de 1975, de la que acabamos de escuchar un fragmento de los reclamos del personal policial ante la prensa extranjera, desembocaría en un día de caos conocido como el Limazo, con olas de saqueos y gran cantidad de muertos por los enfrentamientos entre la población y el ejército. Este fue uno de los eventos que terminaron por socavar la ya mermada autoridad del general Velasco tras el problema de salud que le aquejaba, dándose así el golpe interno que llevaría al poder al general Francisco Morales Bermúdez ese mismo año. Queridos amigos, peruanos todos, hemos tenido en estos días un trabajo muy intenso de agitadores profesionales, intelectuales y materiales, que han tratado de romper el orden. Con Morales Bermúdez, el gobierno de la Fuerza Armada deriva hacia una política mucho menos redistributiva. Paralelamente, la crisis económica y social sigue exacerbándose. Se multiplican las huelgas generales, el marxismo y el maoísmo se expanden exponencialmente en universidades, el gobierno destierra a varios líderes de la oposición. En suma, un panorama caótico que entre 1976 y 1978 llega a un punto que la izquierda calificó de pre-revolucionario. A fines de 1977, el gobierno tendrá que anunciar la convocatoria a una asamblea constituyente como puente para el retorno al juego democrático. No obstante, la crisis permanece, y lo que escuchamos ahora es parte de un mensaje de Morales Bermúdez a la nación, a fines de mayo de 1978, cuando en los días previos el Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú, SUTEP, inició una huelga indefinida que fue reprimida por el gobierno con la declaración de un estado de emergencia a nivel nacional. De periodicidad no diaria y eventuales, y los espacios periodísticos, radiales y de televisión, en tanto subsista el estado de emergencia que ha sido decretado. Sobre esto, deseo transmitir a la ciudadanía de que la medida es precisamente de suspensión para poder permitir al gobierno asumir una responsabilidad que hoy día tiene en forma muy inmediata, que es defender la paz y el orden público interno del país. No se trata de restringir la libertad de prensa en forma definitiva.
es una suspensión propia del momento político que deseamos que pasen muy pocos días para que volvamos a las situaciones de normalidad en esta libertad de expresión que hemos dado en este país. Lo que escuchamos ahora es la procesión de los nobles de la ópera Mlada del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, tal como sonó en la introducción del programa que transmitió Telecentro para cubrir los resultados de las elecciones para la Asamblea Constituyente de 1978, pocos días después del mensaje de Morales Bermúdez que oíamos hace instantes. Hay que recordar que Telecentro era la corporación que por entonces controlaba la programación de América y de Panamericana Televisión desde mediados del gobierno militar. Seguiremos escuchando ahora la presentación. Buenas noches, señoras y señores. Esta es una noche especial para la vida del país. Es una noche histórica. Esta noche conoceremos extraoficialmente resultados de las elecciones para la Asamblea Constituyente que dictará la nueva trascendente Carta Magna para el Perú. Es decir, hoy los peruanos hemos participado en un acto muy importante para el destino de nuestro país. Ante el reto que significaba una cobertura informativa adecuada, Telecentro ha organizado para América Televisión y Panamericana Televisión este programa, Asamblea Constituyente, el Perú ante su destino. Hagamos una invocación para que los 100 hombres elegidos puedan acertar y puedan ser lo suficientemente iluminados para entregar una carta que realmente asegure un porvenir mejor para nuestra patria, que significa un porvenir mejor para nuestros hijos, un porvenir mejor para este Perú que consideramos es el verdadero ganador de esta jornada eleccionaria cumplida el día de ayer domingo. Para las elecciones se presentaron como agrupaciones fuertes el APRA, el PPC y una proliferación de partidos de izquierda de diversas orientaciones agrupados en varios frentes, algo que nunca antes se había visto en las elecciones peruanas. Muchos de estos partidos recibieron a sus líderes gracias a una amnistía que les permitió el retorno al país luego de haber sido deportados en años anteriores. Es el caso, por ejemplo, de Hugo Blanco, líder del Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular, FOSEP, quien es finalmente elegido constituyente con la votación más alta entre los partidos de izquierda. Escucharemos ahora algo del clima que se vivía en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez durante su recibimiento el 16 de abril de 1978. Ese mismo día llegó a Lima otro líder exiliado, el militar en retiro Leonidas Rodríguez Figueroa, quien se presentó a las elecciones y ganó un escaño representando al Partido Socialista Revolucionario o PSR, agrupación conformada principalmente por personas involucradas activamente con la primera fase del gobierno militar. Su lema, por la patria con el pueblo, fue convertido en una marcha por el conocido músico peruano Andrés Soto y publicado discográficamente bajo el auspicio del partido con ocasión de estas elecciones. En las voces figuran el propio Soto junto a Hugo Castillo y a un coro.
Otro partido del amplio espectro de la izquierda que se presentó a los comicios fue el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, el popular Frenatraca o FNTC. En el libro La izquierda peruana, Organizaciones y Tendencias, Ricardo Letts Colmenares describe a este partido como una agrupación de ideologías tahuantinsuyanas o de idealización incaica. Para estas elecciones, el partido grabó un disco de propaganda con la participación de intérpretes como el dúo Vélez Rodríguez, Luz Marina y Mercedes Gómez. A continuación escucharemos de ese registro el huayno Frenatraca de Joaquín Vélez Pilco. El Frenatraca alcanzó 4 representantes para la Asamblea Constituyente, entre los que se encontraba Ernesto Sánchez Fajardo, más conocido como el Jilguero del Huascarán. En agradecimiento a sus votantes, Fajardo grabó la canción El Constituyente. El Constituyente, canción con que agradezco a mi pueblo que me ungió con sus votos, me coronó de constituyente. Cuando era niño trabajaba en casa de los ricos, comiendo sobritas que dejaban mis patrones. Si era yo. Cuando era niño trabajaba en casa de los ricos, comiendo sobritas que dejaban mis patrones. Bien, mis hermanos son. Lavaba ropa, también las planchaba, las remendaba, también cocinaba, lustraba pisos, también fui niñero y me regalaban lapos y patadas. Lavaba ropa, también las planchaba, las remendaba, también cocinaba, lustraba pisos, también fui niñero y me regalaban lapos y patadas. Con cariño y amor para mi Perú querido, como un perrito abandonado, dormí en
complacienta. Como un perrito abandonado, dormí en las calles, muchas veces de hambre, sin que nadie me comprenda. Cual pajarito triste, huerfanito, mi Dios bendito, bendijo mi trino, y así trinando pasaron mis años, hasta elevarme de constituyente. Cual pajarito triste, huerfanito, mi Dios bendito, bendijo mi trino, y así trinando pasaron mis años, hasta elevarme de constituyente. Gracias, pueblo, gracias. En la asamblea constituyente, alternando con gran honor con los políticos de renombre que representan a la nación. Pero entre tantos que he conocido, debo expresarme con claridad. Hay quienes dicen conocer mucho y solo expresan fatalidad. ¡Ahora tú! Arrastradito, arrastradito. De inmediato, señoras y señores, en este esfuerzo informativo de la televisión peruana, que cumple de esta manera con su servicio a la comunidad, vamos a entregar para ustedes el total al 100% del departamento de Lima, de acuerdo a las computadoras del National Cash Register. Aquí está la votación al 100% departamento de Lima. Exactamente a las 2 de la mañana, 50 minutos, proyección. Lista A. 102.900. Volvemos ahora a la transmisión de Telecentro y escuchamos a Humberto Martínez Morosini anunciando los resultados electorales, los que finalmente encumbrarían al APRA y a Víctor Raúl Haya de la Torre a presidir la Asamblea Constituyente. Quizás desde el cambio de mando de 1945 no se vivía un momento tan expectante como el que se experimentó también en el mismo lugar, en el hemiciclo del Congreso de la República, cuando se instaló la Asamblea Constituyente el 28 de julio de 1978. Escuchamos ahora la transmisión de Telecentro, bajo conducción de Martínez Morosini y de otra figura de los medios de comunicación en las últimas décadas del siglo XX, como fue Luis Ángel Pinar. El Perú es desde estos momentos libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la justicia de su causa que Dios defiende. Otro de los representantes del pueblo es, otra vez, protagonista de su historia. 16 millones de peruanos han confiado su destino desde mediados de junio pasado en el conocimiento técnico. La conexión con el 45 cobra de alguna manera más fuerza con la presencia honoraria del propio Bustamante en el Congreso. En este momento, señoras y señores, hace su ingreso el expresidente de la República, doctor José Luis Bustamante y Rivero, quien ocupará un lugar Se da entonces un paso decisivo para el retorno al orden constitucional, un proceso de amplia representatividad en los sectores de la población, pero además, luego de casi medio siglo, el líder histórico de uno de los partidos con mayor poder de convocatoria durante todo ese tiempo llega ahora sí a ocupar, aunque no la presidencia, sí la más alta investidura civil que el régimen militar todavía gobernante en ese momento permitía. En este momento el coche que conduce al señor Víctor Raúl Haya de la Torre, presidente de la Asamblea Constituyente, se ha detenido frente a la puerta principal del Palacio Legislativo. Lo reciben los integrantes de la comisión presidida por el representante doctor Carlos Enrique Melgar e integrada por los representantes a la Asamblea Luis Rodríguez Vildósola, Javier Vallerriestra, Carlos Enrique Ferreiros, Alan García y Carlos Roca. Esta comisión tiene como misión específica acompañar al presidente al recinto del Palacio Legislativo. Tanto, la Guardia de Palacio toma sus previsiones a fin de que la comisión cumpla a cabalidad su función. Y debemos indicar
y el jefe de línea para rendir los honores protocolarios de estilo es el capitán ejército peruano Antonio Quiñones Gago de la 9ª División Blindada. Interpreta la marcha de bandera, rindiéndose de esta manera los honores correspondientes a la alta investidura del señor Víctor Raúl Haya de la Torre, presidente de la Asamblea Constituyente, que va a ser instalada en sesión solemne en algunos minutos más. Mientras tanto, las puertas del Palacio Legislativo son cerradas a fin de impedir que el público, que está ubicado en gran número en la Plaza Bolívar, pretenda ingresar al local. La toma tan linda va a ser reeditada, señor presidente. Es el jefe de línea, el capitán ejército peruano Antonio Quiñones Gago de la 9ª División Blindada, quien en este momento acaba de indicar a doctor... La nueva Carta Magna, que se emitiría el año siguiente, se basaría en las ideas desarrollistas del momento, teniendo al Estado como un importante protagonista de la economía. Se ampliaron los derechos civiles a través de la aprobación del voto de la población analfabeta. Se intentó impregnar un sentido social a las actividades económicas y a la propiedad, así como rechazar una política solo basada en el interés económico. Se redujo el periodo presidencial de 6 a 5 años, entre otras reformas. A continuación, escuchamos las palabras con las que Haya de la Torre dio por inaugurada la Asamblea Constituyente. Se abre la sesión. Declaro instalada las sesiones de la Asamblea Constituyente de 1978. Con el quórum de ley se pasa a la orden del día. En un día como hoy, hace 157 años, el Perú declaró su independencia fundándose en la voluntad general de los pueblos. El 28 de julio de 1978, fundándose en esa misma voluntad general de los pueblos, claramente expresada en las elecciones de junio, sin más limitaciones que aquellas que ella misma quiera darse, se proclama libre y autónoma. La hora de las asambleas sumisas y de los parlamentos vasallos ha pasado. El pueblo ha rescatado el manejo de sus propios destinos y no puede renunciar a ellos ni enajenarlos. Los votos del pueblo en un proceso libre nos dan título irrenunciable para hablar en su nombre y en su defensa. La Constitución, si tenemos la sabiduría de concebirle realistamente, apropiadamente, debe tener vigencia para varias generaciones. Ha de serlo bastante previsora y flexible para renovarse y renovar, conformándose como un marco que permita el desarrollo de la sociedad peruana, lo promueva y lo encauce. Y si la defectuosa Constitución de 1933, por su obsoleto estilo y espíritu, es la última Constitución del siglo XX, la que se dicte ahora deberá ser la primera Constitución del siglo XXI. Una carta política que por su participación, modernidad y alcance resulte válida para este siglo futuro, que muchos no habremos de ver, pero cuyos resplandores aurorales empiecen a dejarse sentir en nuestros conturbados tiempos. La tarea es clara: elaborar una Constitución que asegure para hoy, para mañana y para siempre el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Así, con este arco histórico que presenta lo que fueron los comicios desde 1931 hasta 1978, es decir, una era electoral marcada principalmente por el protagonismo del APRA y el liderazgo político de Haya de la Torre, terminamos esta primera parte. Continuaremos en la siguiente con las elecciones de 1980. A quienes llegaron hasta aquí, muchas gracias por su escucha y hasta la próxima.
la televisión peruana ha estado presente en este acto cívico de la instalación de la Asamblea Constituyente. Acaba de finalizar la sesión y el presidente de la misma, el doctor Víctor Raúl Ayala Torres, se retira del hemiciclo de la Cámara de Diputados, lugar donde se realizó esta ceremonia de instalación. Se han presentado varias mociones y finalmente el presidente de la Asamblea indicó que estas seguirán el trámite correspondiente y se verán en la próxima sesión de la Asamblea.